Discúlpeme, no vi que el micrófono estaba apagado. Gracias, Jenny, que me avisaste. Bienvenidos todos. Los invito a terminar de leer. Aquí está el texto de lo que estudiamos la vez anterior, sin las explicaciones. Fue una transcripción hecha por Ángel Rodríguez de España, el madrileño él. Estamos estudiando el libro del Zohar de la Redención, donde se toman las partes del Zohar dedicadas específicamente a hablar del Mashiach y de la época de la Geulá. Y todo esto por órdenes del Rebbe, que nos dijo que tenemos que preparar el mundo para la redención definitiva y verdadera. Así que atraer a todos los amigos. Yo sé que hoy es el Día del Padre en algunos países del exterior y están ocupados con otras cosas. Espero que vean la grabación de la clase. Y también acuérdense que dentro de pocas horas va a comenzar la primera clase del misterio de los nombres con la Morajana Miriam. La primera clase es libre, están todos invitados. Y siempre es bueno cuando uno va a estudiar tanto la Torá revelada como la Torá oculta, saber bien cuáles son las intenciones. Por eso hemos puesto aquí una plegaria que se dice antes de estudiar, que está en el libro de Sodashen y Reab, de Rab Ginsburg. Es una plegaria tomada del Arizal, que ya todos ustedes conocen. Y cuando uno tiene buenas intenciones, entonces a Kadosh Baruj Hu lo ayuda a comprender mejor. Entonces habíamos dicho que el Zohar, el nombre del libro del Zohar se basa en un verso del libro del profeta Daniel, donde establece que en el futuro los sabios van a brillar con el resplandor del cielo. Dice la palabra resplandor, Zohar, justamente aplicada a los sabios que se reunían con Rabbi Shimon Bar Yochai y a Rabbi Shimon Bar Yochai su hijo, que traían la revelación de los secretos de la Torá, los secretos de la creación, aquí abajo, a este mundo donde nosotros estamos. Luego de ver qué quiere decir resplandecer, resplandecer quiere decir que la luz divina
baja por el esfuerzo que hacen ellos, el esfuerzo espiritual y físico que hacen y la transmiten a todos los demás. Esa transmisión no es simplemente la enseñanza, por ejemplo, hacer un libro y que la gente lo lea, sino que esa transmisión que ellos hacen tiene un efecto espiritual y físico que tiene que ir acompañando la lectura y el estudio de todos nosotros. Porque si ellos no bajan esa sabiduría antes, por más que nosotros leamos un libro donde están escritas las mismas palabras, no lo vamos a poder comprender. Y sobre todo que está escrito este libro para la época en que vivimos nosotros. El Zohar es un libro que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, y él mismo dijo que si estudiamos las enseñanzas que él trajo allí, vamos a salir del exilio con misericordia. Y cuánta misericordia necesitamos. Y quién mejor que nosotros que vivimos en este mundo y vemos cómo se está conduciendo. Sabemos que más que nunca necesitamos misericordia. Entonces todos aquellos que se empeñan, se esfuerzan y ponen su tiempo, su dinero, todas sus ganas, su vida a disposición de todo esto, están haciendo un esfuerzo por toda la humanidad. Y así está dicho que cuando uno se ocupa de los hijos de los demás, Akadosh Baruj Hu se ocupa de nuestros hijos. Entonces, cuando estudiamos el secreto de el Tzimtzum, el secreto de la contracción inicial, la primera contracción y la segunda contracción que produjo Akadosh Baruj Hu en la luz infinita, para poder tener un lugar vacío donde poder crear, vimos que él creó con 10 sefirot. Esas 10 sefirot son 10 características, 10 canales de energía, 10 atributos diferentes que combinados forman todo una estructura, un sistema perfecto con el cual se puede hacer todo lo que existe. La combinación de esas sefirot forman las letras, forman los mundos, y esas sefirot no son solamente conceptos, sino que son una expresión de Akadosh Baruj Hu, y es una expresión en forma limitada, porque Akadosh Baruj Hu tiene infinitas sefirot, infinitos atributos, infinitas cosas que nosotros no conocemos. Lo que conocemos, de acuerdo con la Kabbalah, son esas 10 sefirot con las que él creó. Entonces los sabios de todos los tiempos, para poder traer esa sabiduría, tenían que elevarse al mundo de Atzilut, y en ese mundo de Atzilut, donde están esas sefirot, es el primer mundo donde está la primera emanación después de la creación. Allí está la fuente de cada uno de los secretos. Y entonces Akadosh Baruj Hu le dio a cada uno de las almas de los 7 padres superiores, como vimos la vez anterior, el poder de representar a cada una de esas sefirot y a través de ellos se trae esa abundancia. Cada uno de ellos son almas generales, y todas las personas tienen
una chispa o varias chispas de uno o de varios de ellos. Pero, como vamos a ver enseguida, esas almas no están investidas en cuerpos, tampoco se nos revelan a nosotros, sino que a los sabios, a los que se dedican a la Torá, y en realidad a todos nosotros, lo que pasa es que ellos tienen la capacidad de captarlo, nosotros posiblemente no lo captamos conscientemente. Cada uno se revela el intelecto de la persona, y entonces se nos ocurren las diferentes ideas. Rabbi Shimon tuvo acceso a conectarse con cada una de esas almas, y sobre todo se enseñó de Eliyahu Naví, el profeta Eliyahu, que, como vamos a ver enseguida, y un poco adelantamos en la clase anterior, es la única alma que tiene la capacidad de poder investirse en distintos cuerpos, en distintas personas, y revelarse efectivamente, y poder hablar y decirle cosas a las personas. Aquellos que no tienen el mérito no saben que se trata de él. Aquellos que sí tienen el mérito ya saben que es Eliyahu Naví. Uno de ellos fue Rabbi Shimon Bar Yochai y todos los compañeros de allí. El profeta Eliyahu se les revelaba, y él les revelaba todos estos secretos, todos los secretos de la Torá, donde está la sabiduría suprema de Dios. Bueno, y en eso estamos dedicándonos. Entonces, la clase anterior terminamos con que en los mundos superiores hay lo que se llama yeshivot, lugares donde las almas van a estudiar. Por supuesto no es la forma que nosotros tenemos de estudiar, sino que ellos ven la luz divina. Cuando uno dice luz, no es como nosotros que nos ponemos frente a la luz y solamente vemos una mancha o vemos un color. Cuando hablamos de la luz divina, hablamos también de todo un contenido, todo un concepto, una vitalidad, donde están escritos, donde están los secretos, están los objetivos, están todas las intenciones de Akadosh Baruj Hu, todo lo que, imagínense ustedes dentro de su mente tienen toda una serie de elementos, desde el inconsciente hasta la parte más revelada, donde están todos sus deseos, sus formas de pensar, sus sentimientos, cuáles son sus planes, sus intereses, cuáles son sus propias inclinaciones. Entonces, Akadosh Baruj Hu revela todo eso de sí a las almas en el Gan Eden. Y ahí, como vimos la vez anterior, hay dos niveles de Gan Eden, donde las almas tienen distinto nivel. Uno es el Gan Eden Elión, Metirta de Raquía, Tipta y la yeshiva superior, donde están las almas superiores. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata de las almas, el nivel de las almas. Y hay otro, y eso está ubicado en el mundo de Briá. Mundo de Briá que tiene que ver con la sefirá de Binah. Y el otro lugar es en el mundo de Yetzirá, donde está la yeshiva inferior, y allí están las almas que todavía no llegaron al otro nivel, y donde las cosas se les revelan a través de las emociones. En la yeshiva superior se les revela a través del entendimiento, Binah, y en la inferior, el mundo de Yetzirá, que es el mundo de las emociones, allí están preparándose a través de imbuirse y recibir vitalidad de las emociones. Pero para eso tienen que tener vestimentas preparadas para poder percibir esa revelación. Entonces, vamos a continuar
Y habíamos dicho que esos que vienen a revelar la voluntad de Dios en el mundo, los 7 maestros, son Abraham, que corresponde a la Sefirá de Gesed, Isaac, que corresponde a la Sefirá de Geburah, Jacob, que corresponde a la Sefirá de Tiferet, Berraya Mehemna, o sea, lo que está en letras grandes es el Zohar, lo que está en letras pequeñas es el comentario del libro Matok Midvash. Entonces, Raya Mehemna, que es el Roé Neemán, Moshe Rabbeinu Shevanetzach. Moshe Rabbeinu, dentro de este grupo de 7, ocupa el 4.º lugar y tiene que ver con la Sefirá de Netzach. Ve a Aarón a Cohen de Od, Aarón Cohen está en la Sefirá de Od, ve David Amelech Sheba Malchut, David Amelech representa la Sefirá de Malchut, y Shlomo Amelech ve Yesod. Entonces, acá está invertido, por supuesto, el orden de Sefirot, pero es porque así está escrito en el Zohar. Entonces, David siempre es Malchut y Shlomo, en esta división que habíamos dicho que es diferente de los pastores que se revelan en Sukkot, aquí está Shlomo Amelech en vez de Yosef. Allí Yosef está en el Sefirá de Yesod, aquí está Shlomo Amelech. Entonces, She'em Hayu Merkabah le lleva Sefirot. Ellos fueron la carroza, el transporte para las 7 Sefirot. Entonces, hay esta palabra que es Merkabah, es un transporte. El tanque del ejército de Israel es llamado Merkabah. Pero esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la guerra, sino que Merkabah es el concepto que vio el profeta cuando se reveló, se abrió el cielo y vio una carroza con 4 cabezas y ruedas de fuego que daban vuelta. Entonces de ahí se aprenden el concepto de los nombres de los ángeles y de las 4 letras de nombres de Dios. Eso se llama Merkabah. Merkabah, ¿por qué? Porque es un transporte. Es como cuando uno tiene energía atómica, no se puede llevar en la mano, tiene que tener un transporte para poder llevarlo. O por ejemplo, yo tengo mi mente, estoy pensando en algo, y ese pensamiento es transportado en la Merkabah, en el transporte de las letras, de las palabras que yo estoy pronunciando. ¿Ok? Entonces Merkabah es en el sentido de un instrumento que lleva un mensaje. En este caso, y por supuesto Merkabah es porque están completamente anulados, ¿no? Ellos no deciden ni tienen nada de sí mismos, sino que simplemente transportan y se dirigen y hacen lo que se les dice. Entonces, ¿qué es lo que transportan estos 7? Las 7 sefirot. ¿De dónde la transportan? De arriba hacia abajo. Se hacen el proceso para que bajen en las diferentes escalas de los mundos, se invisten a distintos mundos hasta que se inviste en este mundo y nosotros lo podemos recibir en nuestra mente. Entonces, los grandes sabios de la Torá tienen la capacidad de que esa revelación de esta Merkabot sea algo frecuente y estén constantemente conscientes de ello
y puedan tener un diálogo con ellos. ¿Sí? Entonces no son personas, ni siquiera son seres, sino que son revelaciones de esos transportes que se van revelando dentro de la mente de la persona. Entonces se ocurren ciertas ideas. Y acá hay algo importante. Habíamos dicho que eran 7 almas generales. ¿Qué quiere decir generales? Be'em kemo abot leshar aneshamot. Y ellos son como los padres del resto de las almas. ¿Por qué se llaman padres? Porque ellos son los que le dan origen. Y ella es Ma'alá al Kol Sharan Ibrahim. Y ellos son superiores que todo el resto de las criaturas. Entonces, así como el padre da origen, está dicho que Abraham vino con Sará ella hasta los 90 años y hasta los 100 años no tuvieron hijos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la relación que ellos tuvieron? Está dicho que incluso aquellos que no pueden tener hijos, que son estériles, como se dice de Abraham hasta que tuvo a Isaac, perdón, de Sará hasta que tuvo a Isaac, está dicho que ellos generan almas. Por eso en la Torá dice las almas que hicieron en Harán. Cuando ellos salieron de la tierra donde vivían para dirigirse a Israel, en el camino hicieron almas. Entonces hay 2 interpretaciones, o que las personas que estaban allí las trajeron para acercarlas al Creador, para hacerlas conscientes de que hay un solo Dios, y todavía no se llaman conversos porque ellos no eran no se transformaron en judíos. Judíos, el pueblo de Israel, era los hijos de Jacob, las 12 tribus. Pero está dicho que esas personas eran una encarnación previa a todas las almas que iban a venir después. Entonces, en ese sentido son los padres. Entonces vemos que también dentro de todas las personas que existen, hay personas que tienen su raíz espiritual en Gesed, otras tienen en Geburah, otras en Tiferet, y así vemos como hay distintas características. Pero evidentemente no hay un séptimo de almas que son exclusivamente de Tiferet, sino que hay una mezcla, porque cada persona, su alma tiene 5 partes, y cada una de esas partes puede venir de distintas raíces. Entonces cada uno de nosotros tenemos distintas partes de estos padres que se van intercambiando en el transcurso de las reencarnaciones. Entonces dice, estas personas, estas almas generales del mundo de Atzilut, representadas por estos 7 padres, dice, Ubehol Makom Shem Mitgalim, en todo el lugar donde ellos se revelan, a Sefirot Mitgalot al Yadam. Las Sefirot se revelan a través de ellos. Por eso, David era el clásico rey. Y se revela la Sefirá de Malhut. Malhut es el reinado. El rey es el que gobierna a todas las demás, pero a través de recibir de todas las demás. Y a través de anularse a Dios y a todas las demás Sefirot. Ese es el verdadero rey. Ese es un ejemplo. Y Abraham, que es la Sefirá de Gesed, es el ejemplo de lo que es el amor, la entrega, la expansión, ir a conquistar el mundo a través del amor.
y así, etc. Entonces, Upotjot Sharei Sodoteyem Laem. Entonces, ¿qué quiere decir que se le revelan? En todo lugar donde ellos se revelan, las Sefirot se revelan a través de ellos. ¿Qué quiere decir que se revelan las Sefirot? Abren portales, los portales de sus secretos a ellos, a quienes se les revelan. Inekol Elu Anayamot en Ruhaniot. Entonces, ¿qué significa esto? Todas esas almas son espirituales. Ve'einan mitlapshot beguf, ela musagot deref asechel, y no se invisten en cuerpos para revelar esas sefirot, sino que se revelan y se expresan a través del intelecto, se presentan en el intelecto. Abal, pero, Beeliau, Anabí y Meón, pero de Eliao a Naví, el profeta Eliao, él, Ayamamash in Rabbi Shimon. Eliao estuvo literalmente con Rabbi Shimon, Bejaverab y sus compañeros, Mitlavesh Baguf, Benefesh, investido en un cuerpo y alma. Veaya Galui venirá le Ain Kol. Y estaba revelado y era visto a los ojos de todos. Entonces nuevamente, todos los que estaban allí sabían que él era Eliyahu Naví. Cualquiera que pasaba y miraba era una persona más. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver algo muy importante, cuál es el objetivo de que se le revele a esta gente. Entonces, sigue explicando el Zohar, Umamshech Be'amar, y continúa y dice, Shenitna Reshut Gam, que también se le dio permiso, además de las 7 almas, y el diablo que se le reveló a esta gente, se les dio permiso Ulejol Nishmatin de Metiptan, y a todas las almas de esas yeshivot, las muchas yeshivot que están en el Gan Eden, ¿sí? Entonces, se le dio permiso, vamos a ver de qué, a quién, a todos los que estaban sentados ahí junto con Rabbi Shimon, y a todas las almas que están en el Gan Eden Elión, en el mundo de Briah, y todas las almas que están en el Gan Eden Tachtón, en el mundo de Yetzirah, de Aslin Artilain, a Olhot Arumot Bli Levush Meora Shechina. Dice que las almas que están ahí, que están en el exilio, Olhot Arumot Bli Levush Meora Shechina, van desnudas sin vestimenta de la luz divina. Lefi Sheora Shechina Mitzad HaGalut Mehashechet Tzad. ¿Por qué? Porque la luz de la presencia divina que está en la época del exilio está un poco oscurecida. La gen Eine Shamot Tzadikim Mitlapshot Meora. Y por eso las almas de los tzadikim, esos que están en esos dos Gan Eden, no se invisten en ella. Ahora vamos a aclarar un poco bien de qué se trata todo esto. Acá está diciendo que se le da permiso a esas almas para recibir y para
transmitir todos esos secretos. Ahora, habíamos dicho que para poder recibir y captar esos secretos había que tener cierta vestimenta, había que estar preparado. Incluso las almas que están allí tienen que tener levushim, tienen que tener vestimentas apropiadas que le permitan captar. El ser humano, por ejemplo, tiene pensamiento, habla y acción. El pensamiento, el habla y la acción son vestimentas del alma que le permiten interactuar con las cosas físicas de este mundo, tanto percibirlas como expresarse, realizar una acción, realizar un efecto. Eso es lo que se llama vestimenta. Entonces yo para captar una idea necesito la vestimenta del pensamiento. Necesito, por un lado, el cerebro físico, el instrumento físico para poder entender, para razonar. Pero aparte necesito la vestimenta misma del alma, que es el poder de pensar. El poder que se inviste dentro del cerebro para que el cerebro piense. Entonces, vamos a hablar ahora y averiguar qué significa pensar. Bueno, ahora que tenemos las computadoras es mucho más fácil entender lo que significa pensar. Quiere decir recibir estímulos, recibir información y procesarla. ¿Procesarla para qué? Más que nada para entenderla. Esa información que sería Jochma, que se revela, lo que nos están dando estas almas cuando se revela el intelecto es Jochma. Nos dan una sabiduría, pero esa sabiduría hay que entenderla. Entonces está Binah, que sirve para entender esa sabiduría que se revela. Entonces, de acuerdo al entendimiento de cada uno, si está refinado, si está preparado, va a poder captar esa sabiduría. Si no, va a quedar simplemente como un material inutilizable o algo ininteligible que no le va a servir para nada. Es como si yo agarro un libro de física cuántica o una de esas cosas que yo no tengo conocimiento, lo pone delante mío, para mí no va a significar nada, al contrario, va a significar una frustración. Entonces, aumentar el entendimiento sirve para que eso mismo que se le revela a cada uno, yo lo pueda entender mejor y me sirva para que eso que se me revela no es simplemente para que yo lo entienda y disfrute del entendimiento, sino que eso yo lo tengo que comprender. ¿Qué quiere decir comprender? Lo tengo que hacer mío. Ese entendimiento, cuando yo estoy procesando la idea, todavía no es mía, sino que estoy tratando de entender algo que me vino de afuera. Una vez que yo lo capté y lo entendí, yo necesito hacerlo mío. ¿Qué quiere decir hacerlo mío? Agregarle sentimientos. Cuando yo lo entiendo verdaderamente, entonces lo voy a empezar a amar, o lo voy a empezar a temer, voy a querer rechazar eso que recibí, voy a querer aceptarlo, le voy a dar distintas emociones, de tal manera que yo con eso voy a hacer algo, porque lo principal es la acción. Y esa es la idea. Esta gente solamente me acerca a mí ese conocimiento, pero yo tengo que tomarlo y hacerlo mío. Una de las formas muy buenas que hay para hacer todo eso es estudiar en pareja, o estudiar en equipo. En las yeshivot se estudia en pareja y además hay momentos en que enseña el maestro, después se juntan parejas y se estudia, y por supuesto cada uno también tiene que estudiar en forma personal. Y todo eso da distintos tipos de comprensión y entendimiento para que yo eso lo haga mío.
Por eso no se pretende de ninguna persona que acepte o entienda, comprenda perfectamente o tenga algún sentimiento específico consciente, ¿no es cierto? Porque todos estamos completamente, por lo menos que venimos a estas clases, estamos conscientes de la importancia de todo esto y el temor y el amor que le tenemos, pero está en forma más bien inconsciente, porque todavía no entendemos de qué se trata. Yo cuando todavía no sabía hebreo y veía un texto como este, sentía unas ansias, un deseo de entender lo que había adentro, porque sabía que había algo importante, pero hasta que no lo puedo entender y alguien me explica, me enseña cómo se lee hebreo y arameo y cómo se entiende, cómo hay que entender todo esto. Por eso es un proceso que necesita utilizar las tres vestimentas, el pensamiento, el habla y la acción, llevarla a la práctica. Por eso el estudio de esto solamente no sirve para nada. No solamente porque si no se lleva a la acción no produce un efecto, sino porque para poder entenderlo hay que llevarlo a la práctica. Entonces, acá nos dice que se le da permiso incluso a esas almas que van desnudas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la capacidad para captar todo esto. ¿Y por qué están desnudas? Porque no están vestidas de la luz de la presencia divina. La luz es la energía vital que nos hace existir, tanto a las almas como a los seres humanos. Y es la sabiduría de Dios, es el deseo, es la esencia infinita de Dios, que se revela a través de la Shejina, como la luz revela la fuente. Pero ¿qué pasa si ese ser no tiene la energía, no está vestido, no está preparado con ese instrumento que le permite captar? Tiene que tener un permiso superior, como es lo que sucede aquí, para que pueda, incluso sin la preparación adecuada, poder recibir estos secretos y transmitirlos. Todo eso, ¿por qué? Porque tenemos que recibir al Mashiach. Entonces, no hay tiempo ya para prepararnos para todo esto. Y viendo desde otro punto de vista, significa que ya estamos preparados. Simplemente tenemos que querer, tenemos que abrir nuestra mente y tener confianza y entregarnos, anularnos a la Torah. Anularnos a la Torah quiere decir hacer lo que ella nos pide, tanto en acciones, mitzvot físicas, como en el estudio y en la plegaria. Pero aquellos que incluso no tenemos la capacidad para hacer eso en forma perfecta o en cierta medida, aunque sea, necesitamos un permiso de arriba para que se nos revele. ¿Por qué? Porque como estamos en el exilio, entonces en el exilio no se revela. Cuando estaba el Beit HaMikdash, la gente iba al Beit HaMikdash y, como en el monte Sinaí, aunque no tenían la preparación intelectual y todo el proceso que acabamos de decir, veían con sus propios ojos, con sus oídos, percibían la divinidad. No por su propio esfuerzo, sino porque se les permitía desde arriba. Durante todas las generaciones hubo mucha gente que hizo el esfuerzo y por su propio mérito, y por supuesto porque Dios le permitió, pudieron tener esa revelación. Puede ser que nosotros tengamos parte de esas almas de aquellas personas. Pero nosotros en este momento estamos haciendo un esfuerzo para poder captar todos estos secretos, pero de todas maneras no tenemos la mente tan abierta y despabilada como el Rav Ginsburg, como el Rebbe, para poder saber y captar en su verdadera profundidad lo que se nos está diciendo.
¿Por qué? Porque hay oscuridad, estamos en el exilio. Y por eso Rabbi Shimon estaba en la tierra de Israel. Y él dijo, aquellos alumnos que vienen de Babel no tienen la capacidad para captar esto que yo les estoy enseñando. Entonces, en primer momento dijo que no tiene ningún sentido que yo les explique todo esto, que les haga revelaciones, porque ellos vienen del exilio ahí en Babilonia. Y entonces, en ese momento, incluso aquellos alumnos eran sabios, no estamos hablando de principiantes, eran sabios pero que vivían en Babilonia, en el exilio. Él dijo, la mentalidad del exilio no les permite comprender. Entonces acá explica el que hizo Matok Midrash, esta versión del Zohar, dice, Veina Kabanasha in Laem Lebush Klal, dice, esto no significa que no tenían ninguna vestimenta, que Lejol Neshamayes Lebush Baganeden, Me Orashkina Shebu Aviragan. ¿Por qué? Porque todas las almas tienen una vestimenta en el Gan Eden, de la luz, de la presencia divina, de la Shekhinah, que es el aire del Gan. El solo hecho de vivir en el Gan Eden, el aire, por supuesto estamos hablando de un mundo espiritual, pero estamos utilizando palabras. El hombre original vivía en el Gan Eden. Así en el Gan Eden, no solamente la tierra y toda la creación tenía santidad, sino también el aire. O sea, el aire era también una forma de conectarse con Dios. Eso es lo que significa esto. Entonces, lo que estamos diciendo es que algo importante. Sí. Ahora termino la clase y te aviso. Hannah Miriam se está preparando para la clase, y así que prepárense. Entonces, tenían una cierta vestimenta que era el aire del Gan, Avir. Como ustedes saben, el aire también es algo físico. Un ejemplo claro es, por ejemplo, que el aire, la atmósfera que nosotros vivimos, nos protege de la luz del sol. Entonces sería un estilo de ozono y de moléculas de aire que hacen que nosotros no nos quememos bajo la luz del sol. Pero estaban desnudos de todas maneras. Ela she'ein lebush nishmatam shenasa meor ashkina meir karaui mitachat kosher agalul. Pero era una vestimenta, no tenía una vestimenta de las almas que estaba hecha de la presencia divina con la luz como corresponde, porque estaban bajo la oscuridad del Galut. Vezeu הכוונה בכל הלשונות של אלטילאין, הנזכרים לקמן. Entonces, hay una palabra que está aquí que es Altilain, que significa desnudos. En la expresión del Zohar. Entonces, siempre que se dice la palabra Altilain, se refiere a que están desnudas de la verdadera luz completa de la presencia divina que hay en la época en que el Beit HaMikdash está en pie. Eso con respecto a las almas en el Gan Eden. Umalachim de Mimanan Aleim. Y también los ángeles que están asignados a ellos. ¿Por qué? Porque cada alma tiene ángeles asignados. ¿Para qué? Ellos sirven y ayudan a las almas que están en el Gan Eden
Vegam em memunim lelavot et haneshamot ba'olam hazeh. Y también, como sabemos, las almas que están en el Gan Eden eventualmente bajan y se invisten en este cuerpo, en un cuerpo para vivir, y luego vuelven. Entonces esas mismas almas, esos mismos ángeles que acompañan a las almas en el Gan Eden, también las acompañan en este mundo. Beaslin artilain begineon, y también van alrededor de ellos sin vestimenta, de la luz de la presencia divina. Entonces no solamente las almas, sino que los ángeles. Está dicho que ¿quiénes son los ángeles que acompañan? Son los ángeles que creamos nosotros con nuestras buenas acciones. Otra de las interpretaciones de lo que habíamos dicho antes, de que Abraham vino con Sará y Meino creaban almas, otra de las interpretaciones es que creaban ángeles. Y así nosotros, está escrito, cada vez que creamos, que hacemos una buena acción, creamos un ángel que nos defiende. Entonces, ¿qué quiere decir que nos defiende? Que nos defiende en el juicio, para saber si estamos preparados para ir al Gan Eden y a qué tipo de Gan Eden vamos a ir. Cuando hacemos una mala acción, creamos un ángel acusador. Entonces, esos mismos ángeles que nosotros creamos son aquellos que nos ayudan. Y entonces ahora podemos entender por qué hay ángeles que también van desnudos, porque dependen de esos ángeles que creamos durante el exilio. Lefi she'elu malachim kol arotam y minan neshamot. ¿Por qué? Porque esos ángeles, toda la luz que ellos tienen, viene de las almas, como acabamos de decir. La gen que she'en or levush la neshamot, entonces si no hay una luz que viste a las almas, gam lahem ein or, tampoco ellos tienen luz. ¿Ok? Mefaresh betulot mefaresh. Entonces acá explica un poco más en detalle acerca de esto. De inun betulot ajareya reutea dishginta. Y ellos son los ángeles que sirven a la Shejina, los ángeles servidores a la Shejina. Veem betulot venearot shel Shejina. Ellos son las vírgenes y las jóvenes de la presencia divina. Shashchina mistalemet imaem, que la presencia divina se completa a través de ellas. Hay que aclarar. Ahora que estoy leyendo esto, me hace acordar que los terroristas piensan que cuando van al Gan Eden hay vírgenes que los están esperando. Y puede ser que todo eso, así como el cristianismo sacó muchas cosas de acá y las malinterpretó y las hizo idolatría, también esta gente puede ser que piense que las almas de ellos cuando hacen algo que está bien, van a ir ahí arriba. Pero justamente hay un doble error. Esto no se refiere a vírgenes como las mujeres aquí en este mundo. Y el error posiblemente peor todavía es que lo que ellos piensan que está bien, que es inmolarse para asesinar a gente, que eso produzca un efecto positivo, que por eso van ser premiados. Cierro paréntesis. Umefaresh, y explica y detalla qué significa todo esto de los ángeles que acompañan a las almas. Esos ángeles son las vírgenes y los jóvenes que sirven a la Shejina. O sea, al acompañar a las almas y vestirlas para que puedan disfrutar de la presencia divina, de la luz infinita de Dios, pues están haciendo un servicio también a la presencia divina.
En Betulot Benearot Shel Ashchina. Shashchina Mishtalemet Imaem. Acá nuevamente está utilizando palabras clave de lo que dice la Torá y de lo que nosotros conocemos en este mundo para referirse a cosas espirituales. ¿Qué quiere decir Betulá? En el Beit HaMikdash para realizar distintas tareas femeninas se utilizaban jóvenes que todavía no habían llegado a la edad de ser mujeres. Una vez que llegaban a esa edad, ya no podían hacer más esas tareas que tenían que ser con pureza ritual, y entonces dejaban el Beit HaMikdash. Entonces, así como esas niñas, esas jóvenes, servían al templo, y el templo servía para revelar la presencia divina, para que las almas de los seres humanos, todas las personas, iban a llevar ofrendas, y esas ofrendas sean elevadas a Dios, y todo lo que nosotros conocemos que se hacía allí. Entonces, al hacer tareas como coser, bordar y hacer las vestimentas de los sacerdotes, etcétera, etcétera, estaban sirviendo al propósito del templo. Así también esos ángeles que acompañan a las almas son fuerzas espirituales que ayudan a las almas a poder captar la revelación de la luz infinita de Dios allí donde se encuentran. Abal, Bakalut, pero en el exilio, o sea, cuando no está el templo, Liu Artilea Minion, Sheika viajó al Artileón Mina Elo Malachim, que ellos estaban desnudos como esos ángeles. Vino Artileón Mina, Behem estaban desnudos como ellas, Lefiche Ein Ora Mitpashet Umeir Baem Bagalut Karraui. Entonces, Artilaim quiere decir que estaban vestidos, pero en forma que no les cubría el cuerpo en forma correcta. Eso es exactamente la palabra Artilaim. No es exactamente desnudos, sino que desnudos de las cosas que necesitaban para poder recibir la luz. Entonces, dice, estos ángeles y estos sirvientes, como las Betulot, las vírgenes y las jóvenes que estaban allí, también estaban de la misma manera, en forma de vestidos, o sea, con las herramientas y posibilidades de captar esa luz disminuida, porque la luz no se expande, no se transmite y no alumbra en ellos como corresponde porque están en el exilio. Veaji inun hayalin de Malka Artilaiminai. Y ahora habla de otro tipo de nivel, otro tipo de también fuerzas espirituales, de seres espirituales, que son llamados Hayalim, soldados. Hayalim de Malka, los soldados del rey. Dice que ellos también estaban desnudos o faltos de las vestimentas. Es como un soldado que en vez de tener su saco antibalas y su casco y su rifle, su sistema de comunicación y todas las cosas modernas que hay hoy en día, se lo manda a pelear con una onda, o se lo manda a pelear sin nada. Entonces no es que esté desnudo,
está desnudo de lo que necesita para hacer el trabajo que tiene que hacer. Vekahem hayalim shehem amalachim shel melech. Y así los soldados que son los ángeles del rey. Shehu Itpaelet. ¿Qué son los soldados del rey? Son personas como todas las demás. Pero aparte de defender al rey, tienen una tarea mucho más importante. Porque si en una época de paz no tendrían ninguna función. Se ha dicho que en el templo de Shlomo, en el lecho de Shlomo, donde él dormía, había 60 soldados que estaban alrededor de él, por temor a la oscuridad de la noche. Entonces, temor a la oscuridad de la noche, ¿qué significa? Por un lado, que venga gente que lo quiera matar. Pero la oscuridad de la noche significa la falta de gloria, la falta de esa aura que tiene el rey, del brillo, del honor que hay que darle al rey. Y así la guardia es la guardia de honor. El rey y todo castillo que se precie tiene que tener una guardia, no porque a lo mejor necesite protección en especial, sino porque ese es el honor, le dan honra al rey. Entonces, dentro de de esos seres, había unos seres especiales que se llaman soldados, pero no soldados simplemente para la guerra, sino soldados para honra y para honor del rey. Entonces, donde ellos están, significa que está el rey. Entonces también dice, Martilaim, Bejaserim, Meor, Shayur, Rebuim, Lekabel, Mimeno. Ellos también estaban desprovistos y faltos de la luz que tendrían que recibir. Dichtiv, como está escrito, en Erelam, que estaban estos ángeles, que son los ángeles de la presencia divina, Tzaku Hutza. Esos gritaban hacia afuera, Tzaku al Shenimna Me'em Ashpa Be'em Hutza Minai Halot. Entonces, ¿por qué ellos gritaban? Porque se los impedía que entren al palacio del rey. Ustedes escucharon muchas veces ya la palabra Eijalot. Se les impedía que ellos entren al palacio del rey. ¿Por qué? Porque no estaban vestidos como corresponde para dar honor al rey. Justamente porque le faltaba la luz de la presencia divina por estar en el exilio. Y también se refiere a esos que nosotros creamos. Malachei Shalom, son ángeles de paz, que son Malachei Atiferet, son los ángeles que le dan belleza, que le dan Tiferet al rey, y Paer, para orgullo y para gloria del rey. ¿Ven? Entonces son ángeles de la paz, no significa que son guerreros. Marib Kayun, Ki em ba'im leyanek mimeno arrahamim elyanim leanik et haolam. ¿Por qué? ¿Por qué gritan? Porque ellos vienen para absorber de la presencia divina, para alimentarse. Rahamim elyanim, la misericordia suprema, leanik et haolam, para poder conducir al mundo. Para que el mundo pueda conducirse con misericordia, entonces tiene que haber malachim, que son las fuerzas que le dan honor y belleza al rey. Y por eso Rahamim, que es misericordia, es
la cualidad interior de la Sefirá de Tiferet, la Sefirá de belleza. Ubagalut einan yonkim mimeno, el amar. Y en el exilio, yonkim, que se amamantan, se alimentan, no se alimentan de él, de la presencia divina, sino amargura, cosas amargas. Ubohim Nehamat Adin, y lloran por el rigor del juicio, Anishpaleem, el juicio que se le otorga. La palabra Din quiere decir juicio, pero también quiere decir castigo, que significa rigor, se los trata con dureza. Umanigim Etaolam Bedin Ubejia Bejaserón. Entonces por eso hacen que el mundo también se conduzca con rigor, con dureza, con llanto y con escasez. Da para pensar mucho todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esta gente que nos trae todo esto para que salgamos del exilio con misericordia? Y por eso hoy estudiábamos en la clase de Torah que la importancia que tiene el Rebbe. Hay muchos tzadikim en el mundo, algunos se ocupan del estudio de la Torah, algunos le dan más importancia al Talmud, otros a los Teilim, otros a hacer el bien, otros se ocupan de construir, más yeshivot, de traer muchos alumnos. Hay muchas clases de tzadikim y todos son parte del pueblo de Israel, como hay 12 tribus y cada uno tiene su parte en este mundo. Pero hay un tzadik, que es el que cumple la voluntad más íntima de Dios. A Dios le encanta que se cumplan los preceptos, y le encanta que se estudie Torah, y que el judío viva bien, y que los pueblos del mundo acompañen al judío para hacer este mundo mejor. Pero todo eso, si no está imbuido el objetivo, que es el verdadero deseo íntimo, esencial de Dios, todo eso a él no le sirve para nada. ¿Cuál es el verdadero deseo? Que venga la redención, que se revele el Mashiach. ¿Por qué? Como está dicho, voy a Sulim Mikdash Betoham, y me van a hacer un santuario, yo voy a morar dentro de ellos. Dios quiere morar en este mundo que Él creó para su honor, para su placer. Entonces, si todo eso no está completamente dedicado a traer al Mashiach, incluso hay tantos que dicen, no, todavía que no venga porque todavía no terminé de rectificarme, o todavía no terminé de estudiar todo lo que tengo que estudiar y tengo que hacer mi tikkun. Eso es lo que llamamos buscar una recompensa propia, y es un tzadik, el Yetzer Hará que se inviste con ropa de tzadik, porque está demorando la redención. Y todo esto que estamos estudiando ahora, justamente porque estamos en el exilio, y los malajim y todos los mundos, las almas superiores, no solamente nosotros estamos en el exilio, sino nosotros que somos seres humanos, físicos, con una captación limitada, sentimos el rigor del exilio. Imagínense aquellos que están allí arriba y verdaderamente sienten la carencia, la falta de vestimenta, la falta de la presencia de la luz de la presencia divina en la época del Beit HaMikdash, y sienten en la oscuridad del exilio. Y los mismos malajim que vienen acá, ellos son los que Dios envía para hacer las cosas, las pruebas y el rigor que hay en el mundo. Ellos mismos lloran y piden por favor misericordia para poder conducir el mundo con misericordia. Umenalan lishinta yahida mea hayalea.
Uminyan lanu, ubonim lanu, שהשכינה יחידה ומובדלת מנשמות הצדיקים וממלאכים שהם חייליה. Y nos impide a nosotros que la presencia divina, que está aislada y está separada de las almas de los justos y de los ángeles que son sus soldados. Umashiv, y responde, Ada udichtiv, esto es lo que está escrito, Eija yashbavadad, que significa que las almas y los ángeles preguntan, Eija es una de las palabras, es la palabra de uno de los libros que leemos en Tisha B'Av, y que allí leemos todo el sufrimiento que se produce por el exilio. Es una expresión de dolor, de angustia. Entonces ellos por eso dicen Eija yashbavadad, dice pobre de ella que está sentada aislada. Se piruyosha neshamot de amalachim shualim alea, que significa preguntan por ella. Eija Alef Yud Hav Hei. Leano leachin nistalka shchina anikret Hav Hei. Ei quiere decir dónde. Hav Hei. La shchina es llamada Hav Hei. Ka. Por eso dice Lean, dice a dónde y en qué lugar se desapareció la presencia divina, que es llamada Ka. Veí yashbavadad, y está sentada allí sola, Bagalut, en el exilio, Kibizman, Ashalva, que se Israel ayub Eretz Israel, Aita mitchaberet imahem, umitkenet, umitkashetet al yedem, dice porque en la época de felicidad, cuando Israel estaba en la tierra de Israel, ella estaba conectada con ellos y estaba rectificada, estaba corregida y estaba adornada a través de ellos, a través del pueblo de Israel. De Itamar Bey, como está dicho, Beashchina, está dicha de la Shechina, Beachasideja y Berejuka. Hay un verso de los Teilim que dice Beachasideja y Berejuka, y tus Hasidim y tus piadosos te van a bendecir, hablando de Dios, y significa que se está refiriendo a la presencia divina. Pirush, ¿qué quiere decir? Que Israel en Baretz Israel, cuando el pueblo de Israel está en la tierra de Israel, Asa Shchina Anikret Ka, Mitbarechet Mitalken al-Yidei Neshamot al-Hasidim. La presencia divina, que es llamada Ka, es bendecida y es dulcificada o rectificada a través de las almas de los Hasidim. Vamos a dejar aquí, la semana que viene vamos a continuar la última parte y vamos a ver lo que se dice de Akadosh Baruj Hu mismo, cuando él y la presencia divina están en el exilio. Nos despedimos por ahora. Acuérdense que luego está la clase de Hannah Miriam. Si tienen algo que hacer, háganlo ahora. ¿Cuánto falta para la clase? 1 hora y un poquito. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por estar preparando al mundo para la redención verdadera y definitiva, por el esfuerzo que están haciendo, por apoyarnos. Mañana viajamos a Jerusalén. Acuérdense que todos aquellos que quieren ser sponsors del viaje, que nos envíen su donación y Bezrat Hashem, eso va a actuar en el cielo de tal manera que van a recibir bendición en todo lo que ustedes hagan y sus familias y todo el entorno donde se encuentren. Bendiciones de la tierra de Israel y nos despedimos ya. Gracias a todos ustedes.